Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a explicar lo que son las conversiones entre tipos de datos y el manejo de entrada y salida. Como vimos en el video de tipos de datos, nosotros tenemos los strings, los int, los float y los booleanos. Nosotros podemos realizar conversiones entre estos tipos siempre y cuando sean compatibles. ¿Cómo realizamos las conversiones? Con las funciones de tipo convertidor, que son int y los paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a enviar el dato que queremos convertir a int. Asimismo, si queremos convertir a float, escribimos float y los paréntesis. Si queremos convertir a string, escribimos str y los paréntesis. Y si queremos convertir a booleano, escribimos bool y los paréntesis. Así que ahora vamos a ver algunos ejemplos de conversiones. Digamos que tenemos el número 3.14. Sabemos que esto es un decimal. Así que vamos a ver qué es lo que me devuelve y tenemos el 3.14. Pero si yo lo quiero convertir a un int, tengo que hacer esto, ¿no? Dentro de int y los paréntesis yo le mando el 3.14 y ¿qué es lo que me va a devolver? Bueno, la parte entera, que es el 3, ¿verdad? Entonces aquí yo convertí este float en un int. Vamos a ver otro ejemplo. Si tenemos 3.999 y lo convertimos a int, ¿qué es lo que me va a devolver? Bueno, me va a devolver simplemente la parte entera, que sería el 3. Vamos con otro ejemplo. Esto de aquí. Y le ponemos menos 3.9. ¿Qué vamos a obtener aquí? Vamos a obtener el menos 3. Digamos otro ejemplo. Si tenemos un 14, ¿no, verdad que es un número? Int, ¿qué es lo que pasa si yo le hago la conversión a int? Bueno, pues que voy a obtener simplemente el 14. Aquí no va a pasar nada. Realmente no está pasando nada ya que esto ya es un int. Vamos con otro ejemplo. Si queremos convertir ahora un string, en este caso sea un 55, ¿no? Simplemente le pasamos dentro del int de la función int el 55, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que hace. Y aquí tenemos el 55, ¿ok? Aquí no se aprecia mucho si realmente esto de aquí es un entero. Ya sabemos que esto es un string ya que está definido entre comillas dobles. Así que vamos a ver el type para verificar si se realizó la conversión. Entonces aquí vemos que es un int. Así que sí se ha realizado la conversión. Ahora vamos con otro ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, 23 botellas. Y esto de aquí yo lo quiero convertir a int. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no es compatible este dato para que sea un int, ¿verdad? Entonces aquí vemos que tenemos el error de invalidez, si se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque botellas son letras, es una palabra. Y para convertir a un int, nosotros tenemos que mandarle un string que contenga números, ¿ok? Entonces solamente, por ejemplo, si ponemos 2, 3, 4, 5... ahí sí ya no me va a devolver error, ¿verdad? Ya que el string solo contiene números. ¿Okay? Entonces esto de aquí con las compatibilidades entre las conversiones de tipos de datos, ¿no? Ahora vamos con los float. Digamos que yo quiero convertir el 14, lo quiero convertir a float. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que simplemente me va a poner un decimal. En este caso va a ser 14.0, si se dan cuenta, ¿no? Y así mismo, si yo tengo un string, ¿verdad? Por ejemplo, este de aquí, yo lo puedo convertir a float también. Simplemente escribiendo los paréntesis y dentro de los paréntesis yo le envío el string, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que tenemos el 14566, ¿verdad? Vamos a ver el type para verificar así mismo. Y aquí vemos que esto es un float. Ahora vamos con las conversiones entre strings. Digamos que yo tengo el número 45, pero lo quiero convertir a un string. ¿Cómo lo hago? Bueno, de esta manera. Simplemente escribo str y le paso el dato, que en este caso es un número, y tenemos el 45. Vamos a hacerle el type también para verificar. Y vemos que tenemos el str. ¿Okay? Entonces este número es un número porque no lo definimos entre comillas y lo convertimos a un string, a un str. Asimismo, si tenemos un número 4.568, yo también le puedo hacer un str, ¿verdad? Lo puedo convertir a un string.
Y aquí vemos que nos devuelve correctamente el string. Ahora vamos con los booleanos. Digamos, aquí, bueno, simplemente vamos a poder convertir, si queremos, a un bool. ¿Qué es lo que podemos convertir? Un 1, por ejemplo, porque el 1 es true. Y también el 0, porque el 0 es false. Entonces vamos a ver que el 1 es equivalente al true y el false es equivalente al false. Perdón, y el 0 es equivalente al false. Asimismo, vamos con lo otro, ¿no? El caso contrario, en el que cuál es el int de true y cuál es el int de false. Y aquí vemos que cuando convertimos un booleano a entero tenemos el 1 y cuando lo convertimos a false, a entero, tenemos el 0. ¿Okay? Entonces, estos son algunos ejemplos de conversiones entre tipos de datos. Y ahora quisiera pedirles que se suscriban a mi canal para que yo pueda seguir subiendo este tipo de contenido. Suscribiéndose a mi canal me ayudaría muchísimo. Así que gracias. Ahora vamos con el manejo de entrada y salida. Python tiene una función integrada con la cual nosotros podemos obtener la entrada o el input de un usuario. Esta entrada nosotros la vamos a tener por consola. Entonces, con input, nosotros vamos a esperar a que el usuario escriba algún valor por consola y podemos devolver ese valor. Es decir, podemos darle una salida. Y la salida es simplemente el print. ¿Okay? Con el print nosotros podemos mostrar los datos por consola y esta sería la salida. Entonces con el input nosotros vamos a esperar a que el usuario escriba algo, ¿verdad? El usuario escribe algo, le da enter y ahí se termina el programa. Mientras se esté ejecutando el input, el programa no termina hasta que el usuario escriba algo por consola. Entonces vamos a verlo mejor en el código para que se entienda, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos el input? De esta manera, esta es la función input entre paréntesis. Dentro de paréntesis le vamos a enviar un valor opcional. En este caso, por ejemplo, le vamos a decir al usuario que ingrese un nombre. ¿Okay? ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, que Python va a esperar a que el usuario escriba un nombre. Mientras no escriba el nombre, el programa no se va a terminar. Así que vamos a ver que aquí, bueno, aquí ya nos damos cuenta que el programa todavía se está ejecutando, ¿verdad? Ya que tenemos el prompt aquí arriba y cuando el programa se termina, el prompt aparece de vuelta acá abajo, ¿no? El prompt simplemente es la ubicación de mi archivo, si se dan cuenta, de Python, ¿no? Entonces aquí lo que está haciendo Python es esperar a que el usuario escriba algún valor, en este caso un nombre. Así que vamos a ver, escribo David, le doy enter y ya se termina el programa, ¿ok? Entonces aquí, bueno, aquí yo estoy pidiendo al usuario que escriba un nombre, pero realmente no estoy guardando este nombre. Así que vamos a guardarlo en una variable, ¿verdad? Nombre igual a lo que el usuario escriba. Y la salida viene a ser lo que el usuario escriba por consola. Vamos a comentar toda esta parte para poder visualizar mejor el ejemplo. Entonces aquí ponemos otra vez David y bueno, ya vemos que me imprime lo que yo escribí, ¿verdad? Lo que el usuario escribió aquí. Vamos a ver con otro ejemplo. Podemos ponerle José y así mismo, ¿no? El usuario escribió José y eso se almacena en esta variable. Vamos con otro ejemplo. Número, input y le decimos al usuario que ingrese un número. Y así mismo vamos a imprimir el número. Vamos a comentar esta parte. Y si ingresa un número, bueno, aquí vemos que es 45, ¿no? Algo importante de mencionar con el input es que este valor es un string. No importa lo que escriba el usuario, siempre va a ser un string. Así que, por ejemplo, aquí nosotros podemos utilizar las conversiones, ¿verdad? Ya que si queremos utilizar este número para realizar operaciones matemáticas, lo podemos convertir a un entero. Pero primero vamos a ver el type, ¿no? Les dije que es un string, pero vamos a verificarlo. Entonces aquí tenemos el número y si ponemos 45 vemos que es un str, es decir, es un string. Pero si yo le hago un int al número, ¿verdad? Vamos a ver al número que es lo que le escribió el usuario, ¿verdad? En este caso 45, ya vemos que es un int. Entonces aquí ya les digo, ¿no? Aquí nosotros podemos utilizar las conversiones entre tipos de datos.
Vamos con otro ejemplo. Una variable base, le vamos a pedir la base y la altura a un usuario, ¿no? Le decimos que ingrese la base y definimos una variable altura y le decimos que ingrese la altura. Vamos a hacer un print ahora en el que vamos a devolver lo que el usuario escribió. La base es, ¿verdad? Ponemos una coma y aquí ponemos base, ¿verdad? Ponemos otra coma y decimos y la altura es otra coma y ponemos altura. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí vamos a comentar esta parte para simplemente ver lo de la base y la altura. Entonces decimos una base de 12 y una altura de 20. Y aquí vemos que ya tenemos la salida, que simplemente es la base es 12 y la altura es 20. Entonces este es otro ejemplo de lo que es el input, ¿no? Aquí le vamos a poner los dos puntos para que se entienda, ¿no? Que el usuario tiene que escribir algo. ¿Okay? Ahora, sería bueno explicar lo que son los comentarios, ¿no? Aquí yo les he estado diciendo que voy a comentar esta parte del código. ¿Y qué significa comentar? Significa ignorar una parte del código. Esta parte el intérprete de Python no la toma en cuenta. Entonces los comentarios me sirven, por ejemplo, para explicar algo. En este caso yo estaba explicando lo que es el in, el float, los etc. y el bool, ¿verdad? Asimismo me sirve para ignorar partes del código que ya no necesito. Por ejemplo, estas partes yo ya no las necesitaba, ya no necesitaba mostrar esto. Así que por eso las comenté. ¿Okay? ¿Y cómo nosotros comentamos? Bueno, con el signo de numeral. El signo de numeral me sirve para comentar una línea en este caso. Pero si yo quiero comentar varias líneas, puedo utilizar las 3 comillas. Entonces aquí vemos esto. Copiamos, digamos que quiero comentar toda esta parte, ¿no? Y pegamos. Y aquí ya vemos que estoy comentando. Estoy comentando estas múltiples líneas. Pero bueno, ¿cómo es la forma en la que yo lo hago? Lo hago de la siguiente manera. Selecciono todas estas líneas y con el teclado presiono Control K, Control C. Entonces esta es una forma más rápida de comentar. Y asimismo, si quiero descomentar, presiono Control K, Control U. ¿Ok? Una forma más rápida de hacerlo. Asimismo, los comentarios me sirven para poder explicar qué es lo que estoy haciendo en el código. Por ejemplo, esta parte de aquí podemos poner ingreso de base y altura. ¿Okay? Entonces aquí yo estoy especificando qué es lo que hace esta porción de código. Esto de aquí es una buena práctica, ya que si nosotros estamos trabajando ya con algún proyecto grande, nosotros podemos entender qué es lo que hace un código bastante amplio, ¿no? Entonces es una buena práctica comentar, poner comentarios en el código. ¿Okay? No te digo que sea lo mejor comentar cada línea de código, pero sí es bueno comentar por lo menos una línea y con una porción considerable de código. Ok, ahora volviendo con el input, vamos a hacer un ejercicio para terminar. Y en este ejercicio vamos a obtener el área de un círculo con el radio que ingrese un usuario por consola. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero definimos área de un círculo, ¿verdad? Esto de aquí es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, le vamos a pedir al usuario que ingrese un radio y con este radio podemos calcular el área. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, definimos una variable respuesta, por ejemplo. Hacemos el input para pedirle al usuario, ¿no? Le decimos cuál es su radio. Aquí ponemos un espacio. ¿Okay? Esta parte la vamos a comentar para solo ver la pregunta del radio. Vamos con el radio. ¿Okay? ¿Y qué le vamos a hacer a esto? Bueno, sabemos que esto es un número. Puede ser un decimal, ¿verdad? Un radio puede ser un decimal. Así que lo vamos a convertir a un float. ¿Por qué le hago esta conversión? Porque, como mencionamos, el input siempre me devuelve un string. Así que lo tengo que convertir a un float. Ahora vamos con el valor del área, que es a pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Pi 3.14159 por radio al cuadrado. Y simplemente voy a imprimir el valor del área.
que esto de aquí lo voy a formatear, ¿verdad? ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, con el F, con las comillas, las llaves, los dos puntos, punto 2F. Lo voy a formatear para que me devuelva un área con 2 decimales, ¿verdad? Y asimismo vamos a poner una salida que sea específica, ¿verdad? Vamos a decir el área del círculo es, y con coma nosotros podemos separar, ¿verdad?, los strings en un print, y aquí ya tenemos un espacio incluido, ¿no? Entonces aquí va a imprimirse el área del círculo. Vamos a ver si hacemos esto de aquí, cuál es su radio. Ponemos 4.5 por ejemplo, y tenemos que el área del círculo es 63.62. Entonces con esto terminamos el video. Espero que les haya gustado y muchas gracias.